Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Aerovía. En estos más de 5 años que llevamos haciendo este podcast, Aerovía se ha grabado desde lugares como Washington DC, Buenos Aires, Ciudad de México o Madrid. Es lo bueno de la tecnología y de este formato que nos permite ser itinerantes. Hay fragmentos de este podcast que se han grabado en un estudio de radio, en un centro comercial, en hoteles, en el salón de casa, o incluso se puede contar ahora que ha prescrito desde un cuarto de baño en un hotel rural donde era el único sitio en el que había conexión a internet estable. Aerovía se ha grabado por la mañana, se ha grabado por la tarde, por la noche, incluso de madrugada, por aquello de la diferencia horaria entre distintos continentes. Casi 5 años y medio, la verdad que dan para mucho, pero es cierto que hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de vivir un momento como el que vamos a vivir hoy, porque en esta ocasión, por primera vez, nuestros oyentes van a escuchar algo que hasta ahora jamás había escuchado aquí en Aerovía. Muy bien. Primer aplauso en 5 años, yo creo que vamos a poner un poquito más de garra. Puede ser el primero en 5 años, que los oyentes, si no, van a pensar que les estoy engañando, por favor. Nuevamente, algo que no se ha escuchado nunca hasta ahora en Aerovía. Muy bien. Más de 5 años hemos tardado en poder escuchar un aplauso en Aerovía. Esto es posible porque hoy, por primera vez, grabamos este podcast con público, con este público maravilloso que se ha reunido aquí en Madrid. Les podemos saludar diciéndoles que es martes 23 de septiembre, que son las 7:14, que les saludamos desde el espacio Bertelsmann en la calle O'Donnell de Madrid. Estamos muy cerca del Parque del Retiro, en pleno centro de la capital de España, en una tarde, por cierto, muy agradable. Tenemos unos 21 grados en el exterior. Es una de las primeras tardes un poquito más frescas que hemos tenido después de unos días muy calurosos, pero hoy, como les decía, tenemos temperatura ideal en el exterior, con sol también, por cierto, un día magnífico que hace todavía más meritorio que nos hayamos encerrado aquí para hablar y para grabar este capítulo de Aerovía con tantas y tantas personas. Estamos en pleno centro de Madrid, como les contaba, en el pleno centro de la capital de España, a unos 10 kilómetros al suroeste del mayor aeropuerto de España, de uno de los aeropuertos más importantes del sur de Europa, como es el aeropuerto Madrid-Barajas, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y estamos algo más cerca, a unos 6 kilómetros, en este caso al sur, de las 4 torres de la Castellana, los 4 rascacielos que desde hace algunos años son tan característicos del skyline madrileño. Es en una de esas torres, la Torre Mueve, en la que se encuentran las oficinas centrales de Mueve, que es la empresa que nos brinda hoy la oportunidad de reunirnos en este espacio para grabar por primera vez con público un capítulo de Aerovía, en el que el foco lo vamos a poner en el SAF, que es el combustible sostenible de aviación, o el combustible de aviación sostenible, en este caso el orden de los factores no altera el producto, que es una de las herramientas, el SAF, promesa y también realidad, con las que cuenta el sector del transporte aéreo en el camino que ha emprendido hacia su sostenibilidad. Porque en el rato en el que les vamos a acompañar, no solamente queremos explorar más sobre esto del SAF, sino que queremos abordar de una manera más amplia, más general, por dónde avanzan los esfuerzos del sector en la búsqueda de su sostenibilidad medioambiental. Es, en definitiva, lo que vamos a tratar en este capítulo especial, en el SAF, en la Agenda Sostenible del Transporte Aéreo, que arrancamos ya en este capítulo, que es el número 127 de Aerovía. Con la colaboración de ISPA Aviación, Aviación Digital y Aviación Line. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya tienen perfectamente claro qué es el SAF, pero ahí habrá gente en la audiencia, sobre todo también entre quienes nos escuchan o quienes van a poder ver este capítulo, que no saben qué es este concepto. No se pierdan la información de este vídeo que les hemos preparado sobre en qué consiste el combustible de aviación sostenible. Mucha atención, que pasamos después examen. ¿Sabías que ya existe un combustible capaz de hacer que volar sea más limpio y amigable con el planeta? Se llama SAF y significa Combustible Sostenible de Aviación. Se produce a partir de aceites usados, residuos orgánicos e incluso basura. Y lo mejor es que puede mezclarse con el queroseno de siempre y usarse en los aviones actuales, sin necesidad de cambios en su diseño. Aerolíneas de todo el mundo ya lo están incorporando para cumplir sus metas climáticas y alcanzar el objetivo de 0 emisiones netas en 2050. Sin embargo, el camino no está exento de retos. ¿Cómo escalar la producción de SAF? ¿Cómo lograr que su precio compita con el del combustible convencional? Bienvenidos, bienvenidas a este capítulo especial de Aerovía, el SAF en la Agenda Sostenible del Transporte Aéreo.
Ya han escuchado ahí algunas pistas sobre los desafíos. Dejen que le dé la bienvenida en primer lugar a nuestra primera invitada en este capítulo especial. Saludamos a la directora comercial en Commercial and Clean Energies de Moeve, Cristina Ballester. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida a Aerovía. Un placer tenerte en este podcast. ¿Por qué es tan importante hablar hoy de aviación en el contexto de sostenibilidad? Primero, un honor estar aquí y unas primeras veces para mucha gente, así que enhorabuena. ¿Por qué es tan importante? Hombre, la respuesta puede ser incluso un poco personal, pero yo creo que el sector del transporte aéreo es parte de nuestras vidas. Desde la democratización pues, ha influenciado muchísimo en la conectividad de las personas, de las materias primas, pues hace más fácil el mundo de la movilidad laboral. Es un sector que está creciendo y que va a seguir creciendo y, por lo tanto, el uso del combustible también va a seguir creciendo. Así que, puede ser parte del problema, un 3%, un 2-3%, ¿no? A lo mejor las cifras me bailan con las que algunos expertos aquí pueden tener, pero un 2-3% de las emisiones del planeta pues, corresponden al transporte aéreo, lo cual quiere decir que puede verse o ha sido visto como parte del problema. Pero el transporte aéreo es necesario, está para quedarse en nuestras vidas, es un sector imprescindible y, por tanto, también forma parte de la solución. Lo que yo sé y constato es el compromiso de todos los actores de la cadena de valor del sector de la aviación. Todo desde los que diseñan y fabrican aeronaves hasta los operadores de los aeropuertos, por supuesto las aerolíneas, incluso los que producimos las energías, todos estamos comprometidos a mejorar la sostenibilidad y a hacer de este sector un sector responsable, porque sin ese no habrá futuro. ¿En todo esto qué papel juega el SAF? Bueno, realmente, como mi puesto de trabajo incluye no solamente energías para el transporte aéreo, sino para el resto de sectores, yo sí que puedo decir que, por comparación, quizá en otras industrias del transporte hay distintas tecnologías o distintos combustibles más accesibles para que su mix pueda llegar a una descarbonización. Sin embargo, para el sector del transporte aéreo, el SAF me parece como la vía más rápida y fundamental para conseguir esa descarbonización. Como he dicho antes, el sector está comprometido a llegar a las emisiones de netas cero emisiones netas en el 2050 y, para cubrir ese gap, los combustibles sostenibles nos parecen fundamentales. Sin desmerecer otras palancas, por supuesto, que están las eficiencias de los aviones, las rutas aéreas más efectivas, pues los aeropuertos. Todas esas optimizaciones son necesarias, pero incluso en algún informe que vas leyendo por aquí y para allá, el de Air Transport Action Group, ATAG, es que es muy difícil hablar en siglas, ¿no? Pues ya ellos mismos declaraban que en 2/3 de la descarbonización va a venir por el combustibles sostenibles. Ese es el papel fundamental que fue. Además, como hemos visto en el vídeo, un 80 o un poco más, dependiendo un poco del total life cycle del combustible, consigue esa descarbonización de las emisiones netas de los aviones, con lo cual me parece que juega un papel fundamental. Y además es real, eso ya está sucediendo, ya lo tenemos, ya lo estamos fabricando, ya lo estamos usando. Así que desde Mueve lo que queremos es hacer esa promoción, facilitar el uso de esos combustibles pues para desarrollar este mercado, en el que también juega un papel fundamental el regulador. O sea, seguro que vamos a hablar de eso, seguro a lo largo de la charla. Pero la regulación es necesaria para generar mercado y creo que Europa está haciendo un buen papel. Ahora necesitamos que se certifique y que se considere en el tiempo. Pensamos ganar esa credibilidad porque soy la sociedad que ha creído en esta regulación europea con los objetivos del cambio climático. No podemos deshacerlo andado y eso nos va a ayudar a los inversores, ¿no? A los promotores de este combustible a seguir adelante, ¿no? Jugando también a predecir temas que se van a tratar aquí, se va a hablar mucho seguro de escalabilidad y por eso te quería preguntar qué necesita el sector para que el SAF sea una solución real y escalable y cuál es el papel que crees que Moeve debe desempeñar ahí. Bueno, creo que lo primero es innovación tecnológica. No es que en Mueve no necesitamos una silver bullet, o sea, una solución definitiva para avanzar, pero yo creo que todavía hay un camino en la innovación tecnológica para desarrollar el SAF de una manera más competitiva. También necesitamos colaboración entre las industrias, o sea, remar todos en la misma dirección, estar todos tirando el mismo carro. Necesitamos también, pues, de hecho,
un poco más hablando de la parte de española, si consiguiéramos crear en España un hub de descarbonización aprovechando los recursos naturales, facilitaríamos esta escalabilidad pues, y fomentaríamos esa producción. El SAF no solo es una oportunidad para la industria aérea, también es una oportunidad para España. ¿Sí? O sea, fomentar las inversiones industriales pues va a llevar la creación de empleo de calidad, va a favorecer la reindustrialización e incluso va a aumentar la balanza comercial porque si siguen los planes como los que estamos viendo, vamos a tener una producción mayor que la demanda compliance, o sea que encima favorece la demanda. Así que el SAF es una oportunidad y la escalabilidad se conseguirá con tecnología. El SAF lo vamos a comentar luego, además vamos a tratar eso en un panel específico, es una parte de un rompecabezas más amplio. ¿Cuál es la hoja de ruta de descarbonización del sector? A ver, a lo mejor no hay una línea clara, recta, súper recta en la hoja de ruta, pero sí que hay unas guías que son fundamentales y creo que ya la he mencionado. A mí me parece que en un corto plazo el SAF yo creo que es la ruta a seguir. Hay que hacer esta escalabilidad con las innovaciones tecnológicas sin ser absolutamente, digamos, enfocados a una u otra tecnología. Yo creo que hay que abrir un poco el abanico, avanzar con lo que hay para ese corto plazo en esa hoja de ruta, fomentar el mercado, desarrollar la producción, hacerlo accesible a los usuarios. En un medio plazo quizá ya nos iremos más al desarrollo de los e-fuels, ¿no? Los combustibles sintéticos, y empezaremos a dar paso a nuevas tecnologías, Power to Liquid, la hacemos más escalable, y ya en un largo plazo ya podemos empezar a hablar de otras cosas más lejanas en un primer momento, sobre todo para rutas más largas, como es el hidrógeno o como la electrificación. Pero yo creo que eso es una ruta clara. Necesitamos infraestructuras, necesitamos la colaboración público-privada para desarrollar esta logística, estas infraestructuras. Y desde luego, una seguridad regulatoria en esta hoja de ruta que nos permita pues seguir adelante con nuestros planes, como los tenemos en MUEVE. Eso nos dará mucha seguridad, incentivando a las compañías aéreas, al usuario o al cliente final, incentivando al uso, porque sin eso no avanzamos. Bueno, queríamos set the stage, como dice en el mundo anglosajón. Lo hemos hecho con Cristina Ballester, que es directora comercial de Commercial and Clean Energy de MOEVE. Gracias por la oportunidad también de reunirnos aquí, de poder hacer el primer capítulo con público, gracias al patrocinio de MOEVE. Encantada. Y yo creo que vamos a aprender mucho. Así que, como digo, primeras píldoras de lo que es el SAF y de lo que es MOEVE SAF. En 2022 abrimos la puerta al futuro de la aviación sostenible. Un paso clave dentro de nuestra estrategia Positive Motion para liderar la transición energética. Fue entonces cuando empezamos a producir y comercializar SAF, compartiendo esta ambición con nuestros clientes. Arrancamos con 200 vuelos que despegaron desde Sevilla y ahora somos el partner de confianza de muchos clientes como tú. Durante estos años nos hemos preparado para apoyaros con la entrada en vigor del ReFuel EU Aviation que nos acompañará en las próximas décadas. Ya puedes encontrar SAF de MOEVE en los principales aeropuertos españoles. Para garantizar el suministro que necesitarás, estamos construyendo el mayor complejo de biocombustibles de segunda generación del sur de Europa. En paralelo, seguimos desarrollando proyectos y nuevas soluciones como el eSAF para acompañarte en tu proceso de descarbonización. Hace solo unos años abrimos la puerta a un camino sin vuelta atrás. Hoy construimos juntos el futuro de la aviación sostenible. Este futuro tiene futuro. MOEVE. Gracias. Seguimos muy bien acompañados en esta conversación de los secretos del SAF. Vamos a conocer un poquito más sobre el combustible sostenible de aviación y vamos a charlar por ello con quienes más saben, con las voces expertas del sector que han tenido a bien acompañarnos en esta jornada tan especial. Saludo en este escenario. Empiezo aquí a mi lado por Marta Cencillo, Desarrollo de Negocio de Aviación Sostenible en MOEVE. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida a Aerovía. Gracias. Un placer. Está el director del aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Buenas tardes. Por tercera vez en tu caso, si no me equivoco. Sí. Primera presencial, pero... El 2, 102 y aquí... 2, 102, 127. Está bien, 127. buena cuenta. Está el CEO y cofundador de Artec Solutions, Antonio Gómez Guillamón. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a Aerovía.
¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. También por tercera, yo creo, tercera vez. Sí, creo que sí. Sí, además oyente de todos los capítulos. O sea Eso es que nos tratan oyente bien, habitual. nos tratan bien. Y debutante en este caso, el ingeniero jefe de nuevos proyectos de defensa de ITP Aero, Abel Jiménez Crisóstomos. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Empiezo contigo, Abel, porque además yo creo que ITP Aero en el sector lo conocemos absolutamente todos. Hablar de ITP Aero es hablar de una empresa de motores, de una empresa que participa en muchos programas, si no recuerdo mal, incluso en el de la A400M. Y además, en tu caso, tienes la característica particular de que has hecho un doctorado en temas de sostenibilidad, o sea que estás perfectamente informado de estos temas. Empiezo preguntándote, desde la óptica del fabricante de motores, de la empresa que está especializada en eso, ¿qué diferencia hay entre el SAF y el queroseno convencional de toda la vida? Vamos a ver, tenía preparada una respuesta que realmente es naif, ¿no? La diferencia que hay entre el SAF y el combustible tradicional, pues es que el SAF, a lo largo de su ciclo de vida, se ha desarrollado de una forma que ha capturado CO2 de la atmósfera y ha retirado CO2, mientras que el combustible tradicional no. Chimpún, esa tiene que ser la diferencia. Esa tiene que ser la diferencia. ¿Qué es lo que ha hecho la industria? La industria lo que ha hecho es abrazar una política que se llama drop-in, ¿no? La idea consiste en que cualquier combustible que se desarrolle tiene que tener unas características exactamente iguales a las del combustible sostenible, a las del combustible tradicional. ¿Por qué? Porque no sería de recibo que pudiésemos mezclar en las mismas aeronaves un combustible que pudiese tener unas características diferentes, por ejemplo, en poder calorífico, en capacidad de lubricidad, en capacidad de refrigeración, en estabilidad del mismo combustible. Por eso no cabe otra política que esa. Si lo analizamos desde el punto de vista del motor, el motor, la turbina de gas, que es la que utilizamos en los motores turbofanes, o los turbojets o los turboprops, es un animal noble. Realmente se traga prácticamente cualquier cosa que le eches y lo quema. Ahora bien, sí que es cierto que las aplicaciones aeronáuticas las llevamos a su extremo en términos de pesos, de temperaturas, y afinamos muchísimo el diseño para que esté muy ajustado y el comportamiento sea perfectamente predecible. En ese sentido, vuelvo a insistir en la necesidad de que el SAF cumpla exactamente con esas características. Pensar en otra política resulta complicado. Dicho eso, sí que hemos visto en otros sectores, en el pasado, que ha habido evoluciones en los combustibles, ¿no? Me remito, por ejemplo, a la evolución de la gasolina, ¿no? La gasolina con plomo a sin plomo. Yo tengo un 600. Y en el 600 no puede funcionar con gasolina sin plomo. Tiene que funcionar con plomo, hay que añadirle un aditivo. Esa transición, en un sector como el aeronáutico, sería terriblemente compleja de realizar. ¿Por qué? Porque estamos, entre comillas, lastrados, si no bendecidos, por la necesidad que tenemos de tener el sistema más seguro de transporte que existe en la Tierra. Ese tipo de transición es fácil de realizar en un transporte donde el nivel de riesgo es asumible. En un transporte en el que el nivel de riesgo no es asumible, es más complicado. No quiere decir que no pueda ser, pero eso llevará más tiempo. ¿Tenéis información, por ejemplo, a nivel de fiabilidad? Porque es una tecnología que es verdad que lleva ya años, pero es comparada con otras, evidentemente, mucho más nueva, sobre si a largo plazo los motores, de alguna manera, tienen algún comportamiento distinto cuando usan SAF con respecto al... Realmente no hay ninguna evidencia de eso. También es cierto que la utilización, aunque sí se llevan años, no ha sido tan masiva y a lo mejor no ha sido tampoco tan recurrente en las mismas aeronaves y en los mismos motores. Entonces, esa evidencia no existe. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que el proceso de certificación que sigue el SAF, de acuerdo con las normas ASTM, es absolutamente exhaustivo. Son 4 o 5 años de ensayos que empiezan desde los ensayos, digamos, básicos, de entendimiento de cuáles son las propiedades del combustible, que eso lo hacen típicamente los desarrolladores de combustible, a luego una fase en la que intervienen los principales fabricantes de motores y de aviones, con ensayos también de motores, de sistemas y demás. 4 o 5 años en los que se gastan decenas de millones de euros para un determinado tipo de proceso de producción. Entonces, de ese proceso se emana una seguridad de que esa longevidad va a estar ahí, ¿no? Esa capacidad de seguir sirviéndolo, ¿no? La experiencia en servicio, pues quizá todavía sea un poco limitada, pero nada hace pensar que vaya a haber un problema de servicio con el SAF. Muy bien. Por lo menos en las condiciones actuales. Volveré después a ti, Abel. La idea es que vayamos intercalando un poco entre las voces expertas que tenemos aquí en el escenario. Marta, hemos hablado ya de Moeve, de la apuesta por el SAF. Hemos contado ya un poco en qué consiste el combustible sostenible de aviación en esencia, pero sabemos que hay muchos tipos de SAF. ¿Cuál es el que se está haciendo ahora mismo aquí en España y en Moeve?
Pues ahora mismo en España y en el entorno europeo el SAF que está desarrollado con una tecnología más madura es, por una parte, el coproceso y por otra parte, el GEFA. La razón de que estos dos sean los de mayor implementación es porque, como ya ha repetido antes Cristina y como vamos a ver, esto es transicionar, incorporar nuevas tecnologías que repitan de forma totalmente válida y después de este proceso que ha descrito Abel, con todas las garantías, requiere, partiendo de unas moléculas totalmente distintas a la que conocemos todos fósiles, reproducir esas cadenas de hidrocarburos exactamente con las mismas cualificaciones que requieren los distintos motores en los que se va a utilizar. Entre las dos tecnologías más maduras, la del coproceso y la de GEFA, las materias primas que se utilizan básicamente, poniendo un poco en contexto, el SAF o reproducir esas cadenas de hidrocarburos similares al fósil o con las mismas especificaciones técnicas del fósil, puede ser de origen biogénico, de origen sintético y de carbono, de un uso de low carbon, que se llaman, de carbono reciclado. Esta tipología de SAF no es una tipología gratuita, es decir, todo tipo de materia prima y todo tipo de tecnología está perfectamente enclavada en un marco regulatorio que termina con la combustión efectiva de una molécula que es perfectamente válida. Todo el compendio regulatorio que nosotros, como fabricantes de esas moléculas sostenibles, tenemos que cumplir, tiene un entramado muy considerable, muy importante. Al final, nosotros tenemos que cumplir con la legislación europea de energías renovables, tenemos que cumplir o satisfacer y acompañar no solo nuestro mandato en ReFuel, sino también a los operadores aéreos que tienen que usar que quieren descarbonizarse con nuestra molécula. Existe un mecanismo de emisiones de carbono que las aerolíneas tienen implementado desde el año 2012, donde se mide el uso efectivo de reducción de emisiones, en este caso por cualesquiera de los SAF aprobados. Y, por último, en una versión más internacional esta CORSIA y una quinta y última legislación que es la Directiva de Energy Taxation Directive. Todo este compendio hace que al final las materias primas elegibles sean las más accesibles y la tecnología, en un primer momento de la transición y del uso efectivo de SAF, sea la más madura. Juntando esas dos partes tenemos unas materias primas que están estipuladas en el anexo 9, en el caso europeo, de la Red 2, que en breve será incorporada en la legislación española como la Red 3. Y dentro de esas materias aprobadas estarán aquellas materias que, sin competir, por supuesto, con la alimentación y con otro tipo del uso de la tierra para todo tipo de alimentación y de alimentación de animales, no solo humanos, sino también de animales. Toda esa implementación de materia prima aprobada es la que nos permitirá, siguiendo todos los procesos que requiere toda la legislación a la que nos tenemos que someter, que el SAF sea válido para que cuando un operador aéreo lo incorpore y lo queme, tenga una reducción efectiva de emisiones que, como ha dicho Abel, se cumplen en el ciclo del producto. No sé si todas esas regulaciones son el principal cuello de botella que hay a la hora de implementar SAF a gran escala. Entendemos que no es barato hacer SAF y entiendo que una parte de las razones es justamente lo que está explicando, ¿no? Que sí. No es tan sencillo, no puedes agarrar... Como ha dicho Cristina, la innovación es muy importante. Hay materias primas mucho más presentes, más trabajadas, más elaboradas, más conocidas. Ahora mismo se está investigando todo tipo de materia prima que, sin ser conscientes de que es elegible para producir SAF, posiblemente lo sea. Y, por otra parte, las tecnologías más maduras, que son aquellas que llevan mucho más tiempo desarrollándose y con una maduración y una implementación, son las que nos van a permitir que, mientras se desarrolle
toda la investigación y toda la validación que necesitamos en ese marco regulatorio, pasar a poder implementar otros tipos de SAF, que como también ha dicho Cristina, no son ni mejores ni peores. En Moeve les damos la bienvenida a todos y, por supuesto, trabajamos en implementar las materias primas e implementar todos los procesos de fabricación que cumplan los requisitos de ASTM o de la DEFESTA, de cualesquiera de los dos. Es un tema en evolución, desde luego, el tema del SAF. Y en evolución está siempre el aeropuerto de Teruel. Paso a Alejandro, porque decir que el aeropuerto de Teruel se está ampliando ya no es ni novedad, ¿no? Yo tengo el miedo de llegar un día a Zaragoza, a mirar por la ventana y encontrarme que la campa de Teruel está llegando ya a la ciudad. Y cabe el SAF en el aeropuerto de Teruel, ¿no? Primero, expliquemos, quien no conozca el aeropuerto de Teruel, no es un aeropuerto más, ¿no? No es como Madrid-Barajas o el Prat, es un aeropuerto distinto, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, efectivamente, somos un aeropuerto industrial, el mayor centro de estacionamiento, mantenimiento y reciclado de Europa. Tenemos capacidad para más de 450 grandes aviones. Se mantienen los A380, ya hay hangares para 3 A380, que supongo que sabéis la mayoría que sois, es el mayor avión de pasajeros del mundo, que es verdad que se ha dejado de fabricar, pero sigue volando. Las compañías que trabajan en el aeropuerto son las más importantes del mundo. Lufthansa, Emirates, Etihad, KLM, IAG, en fin, muchas más, pero bueno, lo que quiero decir es que tienen entre ellas y empresas de leasing, ¿no? Que tienen a lo mejor 5.000 aviones, o Lufthansa que tiene más de 700 aeronaves. Ellos ya están evidentemente trabajando con el SAF, los aviones que nos vienen pues todos tienen parte proporcional de SAF, y es cierto que todavía va en proporciones pequeñas, que irá aumentando, y nosotros estamos colaborando de forma muy directa, ¿no? Porque al final somos un centro de mantenimiento, pero también de pruebas. Se hacen pruebas de motores, los aviones que están durante mucho tiempo en el aeropuerto, que puede ser 5 meses, 1 año, entre cambios de operador, etcétera, luego hay que hacer pruebas de motores. Esos motores hay que probarlos a máxima potencia, para entendernos de forma sencilla. No es, digamos, que lo que se ve ahí no es lo habitual que podemos ver en Madrid-Barajas, ¿no? Entrando y saliendo aviones, pero sí es lo que se ve habitualmente en los centros de mantenimiento, ¿no? Se pintan aviones, se mantienen, por tanto, y se trasiega con los motores, ¿no? Que también, como digo, pues hay que desmontarlos y llevárselos a otro sitio, y también se hace el reciclado. Y dentro de esa sostenibilidad que pretende la aviación, que al final no deja de ser máquinas, una importante, que es la que estáis comentando aquí hoy, es la de los combustibles. Ahí hay un proyecto que luego sí esto podemos comentar, que se la está haciendo la empresa Solarix, con una inversión de 1.200 millones de euros para hacer un centro de generación de SAF, de 75.000 toneladas al año en el año 2030. Y bueno, hay muchas iniciativas en España, en Europa, evidentemente Moeve está también trabajando muchas de ellas, y al final creo que nos estamos quedando cortos, porque si queremos cumplir esos requisitos, de momento no existe esa capacidad. Y vuelvo un poco al origen, ¿no? Al final todo esto es movimiento, el movimiento es energía. La energía se está desarrollando a nivel local, como está ocurriendo con los parques eólicos y con la fotovoltaica, pero ahora tenemos que empezar a generar estas plantas y a tener menos dependencia de los hidrocarburos, que sabemos que contamina el CO2, etcétera. Y bueno, pues ese es el futuro al que nos tenemos que ir focalizando, ¿no? Proyecto muy destacado el aeropuerto de Teruel, de lo que hoy se conoce como la España vacía. El aeropuerto de Teruel, que yo creo que es de los mayores empleadores de la provincia. Sí. Es el mayor generador de empleo en Teruel. Empleo, ¿no? Tenemos más de 800 empleos y en un par de años llegaremos a más de 1.200. Y la verdad es que para una ciudad de 36.000 habitantes pues es muy difícil que no tengas un amigo familiar o alguien que trabaje en el aeropuerto. Le decía yo antes a Alejandro, antes de empezar a grabar el capítulo, que en Teruel yo creo que después de la alcaldesa la persona más conocida es el director del aeropuerto. Bueno, a ver. Por esto que estamos comentando. Pero eso porque llevo muchos años allí, ¿eh? Pero me imagino que el proyecto que estabas comentando es una inversión muy, muy importante, lo decías. Sí. Demuestra también, porque es un caso paradigmático el aeropuerto de Teruel, la colaboración público-privada en todo esto que estamos hablando, que hay mucho de regulación. Me imagino que el papel, no sé si te meto en un lío con esto, pero no sé si el papel de la administración es muy importante, ¿no? No es importante, es fundamental. O sea, cuando en la innovación, si no existiera el Estado, inversión, la administración pública, sería muy difícil innovar, ¿no? Y eso que estamos en un sector muy innovador, pero es fundamental, ¿no? Entonces, en este sector hay que ayudar, ¿no? Hay que ayudar a las empresas para que puedan gestionar este tipo de ciclos largos, ¿no? De recuperación económica, porque estás invirtiendo en nuevos negocios, por así decirlo,
que ahora mismo no tienen una rentabilidad clara, ¿no?, frente a los hidrocarburos, pero que es el futuro de la aviación y por tanto tenemos que apostar por ello. Entonces, en la Unión Europea se está haciendo, en España me consta que también, el Ministerio de Industria, y a nivel local o las comunidades también están apostando por ayudar a los empresarios en este sentido. Muy relacionados con los aeropuertos y no solo con los aeropuertos. Airtech Solutions, la empresa de la que es cofundador y CEO Antonio Gómez Guillamón, es una empresa que tiene una doble alma, si se puede decir, que no está, yo diría que no es nada habitual en el sector. Una empresa de ingeniería, también muy conocida en el sector, que se dedica al tema aeroportuario, pero también a los sistemas de aviones. Entonces, te voy a preguntar de las dos cosas, Antonio, pero por empezar con algo y siguiendo con los aeropuertos, entiendo que no es lo mismo para un aeropuerto, póngase Barajas, operar combustible como el jet fuel de toda la vida con respecto al SAF, o sí, no lo sé, hay que hacer cambios, hay que pensar de otra manera los aeropuertos. Sí, primero déjame que te diga respecto a la empresa, esa dualidad que tenemos de aeropuertos y de aeronaves, que es un poco singular. Yo creo que es una deformación de los estudios de la Politécnica de Madrid, donde forman al ingeniero aeronáutico justo con esa dualidad, ¿no?, que es algo único. Realmente te vas fuera de España, el ingeniero aeronáutico no es un actor relevante en el aeropuerto, lo es en el mundo de la compañía aérea o en el fabricante de aeronaves, pero no tanto. Y nosotros de alguna forma hemos trasladado esa deformación y le hemos sacado su activo. Y un poco respondiendo a tu pregunta, efectivamente la gran ventaja del SAF, y aquí se ha dicho desde la primera intervención, es que tal y como está hoy en día y con el porcentaje que va ganando o que va a ir ganando respecto al combustible, al peso total en el combustible que va en el avión, en principio las instalaciones pueden ser las que están. O sea, tú realmente vas a recibir el combustible con la mezcla ya que corresponde para el año en el que estás o para el programa en el que estás metido de incremento de peso de SAF, lo vas a recibir por un oleoducto o por camiones cisternas, va a haber unos depósitos, hay una distribución, un suministro a la aeronave, y eso en principio no tiene por qué cambiar, y eso es positivo. Pero, hombre, sí que es verdad que en la medida en que el SAF se va a incorporar en un plan progresivo de crecimiento en la mezcla, eso, y en una hoja de ruta que de alguna forma está trazada, pero también con el actor principal, que es la compañía aérea, y la demanda que tiene de sus pasajeros, que cada pasajero está decidiendo, según la sensibilidad que tenga cada uno, con qué compañía aérea voy a volar, o puede llegar a meter eso en el criterio de decisión a la hora de seleccionar con cuál vuelo, ¿no?, según que usa combustibles más sostenibles o menos. Sí que hay una oportunidad de ofrecer desde el aeropuerto flexibilidad a la hora de hacer los suministros. Tú puedes optar por una solución como la que podemos tener aquí en España hoy en día, que es básicamente un pool, donde en ese pool las diferentes demandas entran y a partir de ahí se va a suministrar el combustible, pero también puedes empezar a pensar en situaciones mucho más flexibles, de decir, ¿cómo puedo yo desde el aeropuerto acercarme a mis clientes y hacer desde el aeropuerto el blending, la mezcla, en los porcentajes que cada uno de mis clientes me va a demandar, con cierta normalización, como es lógico, porque es imposible satisfacer cualquier demanda, pero sí hacerlo de una manera en la cual, desde el depósito, que entonces ya te entraría queroseno por una parte, fósil, te entraría por otra parte SAF, buscarías cómo hacer la mezcla adecuada y a partir de ahí hacer la distribución. Bueno, pues estás entrando en una logística diferente, en una mentalidad diferente a la hora de preparar el SAF que va a necesitar el combustible que va a necesitar la compañía aérea y en un cambio de paradigma en cuanto a infraestructura y en cuanto a los procesos que se envuelven en la operación de esa infraestructura. Y para mí ahí está un poco la oportunidad. Y también yo creo que cuando ocurren estos cambios es también otra oportunidad para las instalaciones que tenemos en casi todos los aeropuertos del mundo, que son muchos, muy antiguos, son instalaciones bastante antiguas. Yo creo que cuando ahora uno se va a enfrentar a un cambio en la forma en la que va a tratar el combustible y lo va a suministrar, también es una oportunidad para que los aeropuertos del mundo pues decidan invertir también en una renovación, en una modernización. Teniendo en cuenta que no es disruptiva, lo cual es una buena noticia, porque si no sería costoso, la inversión sería muy fuerte, pero sí que entremos en una modernización de ese desarrollo de la infraestructura. Para mí, clave en el futuro es buscar la flexibilidad y la modernización en esta transformación que estamos viendo hoy en día en el suministro de combustibles y además con una hoja de ruta que está prevista para los próximos años. Y por preguntarte por la otra vertiente de Airtech,
pensando en los sistemas de aviones, el SAF es una avenida para la sostenibilidad, pero hay otras. Por ejemplo, los aviones eléctricos. ¿Cómo ves la complementariedad entre esas dos avenidas y otras, ¿no? Porque también vamos a hablar seguramente después de hidrógeno, etcétera. Claro, si ahora me voy al plataformista, a la aeronave o al motorista, al que hace los motores, al que los diseña, pues ahí también, lógicamente, tienen un papel importante que hacer, ¿no? No tanto el avión eléctrico, porque el avión eléctrico tiene las servidumbres que tiene de autonomía de vuelo, y bueno, cuando estamos hablando de Urban Air Mobility, la futura Urban Air Mobility, los aviones, las aeronaves eléctricas de despegue a tercera vertical, ahí sí que habrá sistemas aviones de propulsión puramente eléctrica, aunque ese es su gran challenge, realmente, el que están ahora mismo intentando resolver. Pero cuando nos hablamos de aviación en general y la aviación transoceánica, que el avión sea más eléctrico sí que está trabajando para que el avión al final sea más eficiente y, por tanto, el consumo de combustible que va a necesitar sea menor. Al final, yo creo que todos los ingenieros aeronáuticos, desde el Flyer de los hermanos Wright, nuestra obsesión es disminuir el peso de esta aeronave más pesada que el aire, pues disminuir ese peso para que pueda llevar o más combustible y, por tanto, para que pueda ir más lejos, o para que pueda llevar más carga de pago y, por tanto, sea más eficiente. En la electrificación del avión, en el avión más eléctrico, estamos desarrollando tecnologías en las cuales, bien conjugando voltajes superiores, de la forma que el amperaje que va en esos cables pueda disminuir su sección, porque a más voltaje, menos amperios necesarios para potencias mayores, bien sea porque en la distribución eléctrica usemos sistemas electrónica programable, digital, para que sea mejor distribuida y, por tanto, no haya pérdidas de rendimiento, bien sea porque todo el aparataje que hace falta de seguridad en cualquier instalación eléctrica, encima con voltajes superiores, la podamos suprimir, la podemos sustituir por sistemas de software que hoy en día están monitorizando cualquier punto de demanda y viendo qué pasa y puede hacer el corte de suministro para hacer la protección. Y yo incluso no metiéndome en motores, porque aquí tengo a Abel, que es el experto, pero yo no sé si también en ese avión más eléctrico podrá hacer que el sangrado necesario para los suministros eléctricos que necesita el avión y la sustitución de actuadores neumáticos o hidráulicos, que son mecanismos muy pesados, también los pueda sustituir. En fin, todo esto va redundando al final en que el vuelo sea más eficiente, consuma menos y, bueno, yo creo que ahí, cuando estamos hablando ahora, nos vamos al mundo SAF, la mezcla SAF-queroseno normal o queroseno fósil tiene un challenge importante en el precio y mientras menos consumamos de esto, pues menos será ese salto en el precio a la hora que vamos, en el momento en que vamos aumentando el volumen. Claro, paulatinamente el volumen de SAF hasta que lleguemos al 100%, que será una situación ideal, ¿no? No sé, Abel, por alusiones sobre el tema eléctrico, que me imagino que no hay que elegir una cosa u otra, ¿no? Que todo es perfectamente complementario. Eso por un lado. Y lo otro que te quería preguntar, porque lo estaba mencionando Marta, las regulaciones, todo lo que hay detrás a nivel legal y a nivel, me imagino, de certificaciones. Me imagino que se podría ir más rápido o no, pero es un hándicap importante en todo esto, ¿no? A la hora de experimentar. Bueno, a ver, respecto a la aviación eléctrica, como ha dicho Antonio perfectamente, la aviación eléctrica tiene su propio ámbito. Yo creo que una cosa que quizás no se transmite bien dentro del sector es el que no existe esa posibilidad de que la aviación comercial, según la conocemos a día de hoy, sea reemplazada por aviación eléctrica. Eso no va a pasar. La aviación eléctrica, insisto, tiene su propio ámbito. Estamos hablando de aviones pequeños, con un alcance limitado, 6-7 personas, máximo de 200, 300 kilómetros, no más de eso. Sí que es verdad que habilita otra forma de operación. Aeropuertos, zonas en el mundo que tengan una cierta densidad de aeropuertos cerca de núcleos urbanos, pues de repente se encuentran con un sistema que, bueno, pues es menos ruidoso, es más amigable, es más fácil de acceder, tiene menos costes también de operación, porque el motor eléctrico es una máquina mucho más sencilla que las máquinas térmicas, no está sujeta a esas temperaturas. Entonces, obviamente, hay grandes ventajas en la aviación eléctrica, pero siempre, insisto, en su ámbito de actuación, ¿eh? Eso tiene que quedar muy claro. Luego, respecto a la certificación, ¿en el ámbito eléctrico o en el ámbito de combustibles? No, en combustibles, en este caso, en SAF. En combustibles. Si se podría ir más rápido, realmente como hay que ir siguiendo una serie de Bueno, procesos. Vamos a ver. Yo diría que es difícil ir más rápido una vez que aceptas cuál es el camino de certificación. Y el camino de certificación ahora mismo está perfectamente definido. Hay una oportunidad, a lo mejor, de ir más rápido si se pudiesen habilitar más
intervinientes en el proceso. Por ejemplo, antes he mencionado, ¿no?, para certificar un nuevo proceso de fabricación de SAF, pues hace falta involucrar al grupo de OEMs, el grupo de integradores de motor y de avión, que es único. Eso está formado por Boeing, por Airbus, por Pratt & Whitney, por Rolls-Royce, por Safran y algunos más, ¿no? Ahí quizás sí haya un cuello de botella. Y digo, no estoy muy metido en el proceso de certificación de combustibles porque no es el negocio que tenemos en ITP. Nosotros desde ITP no participamos directamente en ese proceso de certificación. Lo que sí que participamos, y de una forma yo creo activa, valiente y divertida también, es en tratar de generar en los clientes que tenemos la confianza en el SAF, ¿no? Por ejemplo, llevamos más de 2 años ya utilizando SAF en nuestras instalaciones de mantenimiento para hacer los ensayos de motor una vez que han sido reparados, ¿no? Y eso es algo que se nos demandó desde clientes privados, institucionales. Y a mí al principio incluso me sorprendía un poco, porque sabiendo que está todo el proceso de certificación y que ese combustible de facto ya está certificado, que la gente tuviese ese interés por hacer un primer uso de ese tipo de combustible en un ámbito seguro como puede ser un banco de motor. No está volando, no pasa nada. Y ya llevamos 2 años o más, ya casi diría camino de 3, con esa praxis y sí que genera esa confianza. Y luego el otro ámbito en el que hemos visto que podemos ayudar y de facto también ayudamos es en clientes institucionales, sobre todo ligados a la defensa, la operación de las aeronaves es totalmente diferente. Y también, de una forma diría yo lícita, surge una cierta curiosidad o cautela con respecto a la utilización de estos combustibles en esos ámbitos tan diferentes, ¿no? Ahí no puedo hablar mucho en detalle, pero ahí también estamos tratando de ayudar a crear esa confianza, ¿no? Y diría que además hay aspectos del SAF que igual pasan un poco más desapercibidos. En el SAF, por ejemplo, sabemos que tienen unos contenidos de aromáticos menores, entonces en su combustión generan menos partículas micrométricas, 2,5 micras, 10 micras, que esas partículas son las que dan origen a las estelas. También son cancerígenas, generan enfermedades respiratorias y, aparte, incrementan también la visión infrarroja del chorro, ¿no? Entonces, todos esos son elementos que si se reducen los aromáticos, vamos a reducir esas partículas y son ventajas que tiene el SAF en el ámbito de la sostenibilidad, en el ámbito de la salud y en otros ámbitos de defensa que también son muy interesantes, ¿no? Y además muy interesante lo que mencionas de defensa, porque hablamos siempre de transporte aéreo, pero claro, lo hacemos desde la óptica civil, ¿no? Pero ¿cuánto se consume y cuánto se quema en cuanto a combustible en el ámbito de la defensa? Creo que es súper interesante también que lo menciones. Vuelvo contigo, Marta, hablando, por cierto, en el público creo que teníamos varios abogados que se habían registrado en el evento. Y vamos a hablar, en algún momento iba a salir el tema de Refuel EU Aviation, de la normativa europea, que creo que viene del año 2023, ya entró en vigor el año pasado, pero este año ya, en 2025, está obligando al uso de SAF, de momento en un porcentaje muy bajo, pero no sé si desde Moeve habéis notado ya algún tipo de impacto en la demanda y en lo que os dicen los operadores. A ver, el impacto es positivo. Como nosotros creemos, el modelo que ha elegido Europa para crear el mercado es un modelo de incentivación a la demanda, más que, o sea, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, empezamos a hacer nuestro trabajo muchos años antes para que cuando llegara Refuel y llegara todos estos procesos, ASTM empezó a trabajar hace muchísimos años para que todo esto teníamos los deberes hechos. Refuel y el camino que ha elegido la Unión Europea, nosotros estamos totalmente alineados, creemos que los mandatos funcionan, creemos que es una forma de crear mercado en el que toda la cadena de valor se involucra, en el que nosotros hacemos nuestros deberes y facilitamos la molécula perfectamente elegible en los aeropuertos donde son necesarios y obliga a Refuel, y la aerolínea, por esa utilización de esa molécula, hace una reducción efectiva de sus emisiones, que no olvidemos que lleva desde el año 2012 dentro del régimen de emisiones. Las aerolíneas son mundiales, este es un ecosistema mundial en el cual hay aerolíneas que son intraeuropeas, hay aerolíneas que son internacionales y desde el primer momento la implantación ha sido perfecta en el sentido que la molécula la teníamos incluso mucho antes de que Refuel lo requiriera, porque esto no se puede improvisar. Este
No hay lugar a la improvisación porque es una empresa, porque la aviación es segura y nosotros dentro de la cadena vamos a, por supuesto, cumplir todo lo necesario en materia de seguridad. Nosotros hablamos de la parte del SAF. Hay otras obligaciones que tiene ReFuel. Al final, la descarbonización o la industria del transporte aéreo será sostenible o no será, y estamos haciendo todo lo posible para que sea económicamente viable. Si el SAF existe y existe desde el año 2024, cuando muchas de las aerolíneas hicieron un uso efectivo del SAF, es porque se trabajó. Y si vamos a ir cumplimentando lo que nos exige ReFuel, es porque no solo trabajamos en esas tecnologías y materias primas maduras, sino que ya estamos trabajando en el futuro, en el eSAF. Echamos de menos, en este compendio legislativo que ReFuel es donde nosotros somos el sujeto obligado, la aerolínea, el gestor aeroportuario tiene sus papeles, cada uno tenemos nuestras obligaciones. Echamos de menos cierta, aparte de la certidumbre, el hecho de que fuera mucho más gradual, es decir, estar en un 2% hasta el año 2030, en el año 2030 tener un 6% es un sistema de escalera que creemos que no beneficia a nadie, porque ya hay suficiente SAF. Ya estamos trabajando para que haya una garantía de suministro hasta el 2030, 2031, 2032, pero cuando empieza el submandato del eFuel, del Power to Liquid, las inversiones y el esfuerzo que ya hicimos para implementar el coproceso y el GEFA, que se hizo muchos años anteriores, necesitamos que se vuelva a repetir esa armonización de toda la cadena de valor para que el eSAF sea una realidad. Hay mucha posibilidad de mejora. ReFuel ha sido algo positivo. No sabemos cómo hubiera sido si se hubiera incentivado la oferta en lugar de la demanda, claro. Pero esto requiere un trabajo transversal de toda la cadena de valor, hasta la reclamación de la reducción de emisiones y todos los instrumentos que la forma en la que se ha hecho aquí en Europa se ha decidido, pero no perdamos de vista que aquí vienen aerolíneas de todo el mundo. Corsia será una realidad en el 2027, añadirá una descarbonización mundial y los mandatos, no solo es el modelo que ha elegido Europa, vemos que cada día hay mandatos en muchos más países porque se ha decidido hacer desde la demanda. Y nosotros vamos a seguir trabajando para ofrecer la molécula en tiempo y forma. El penalty está en nuestro tejado. Si nosotros no cumplimos, no solo tenemos que cumplir al año siguiente, sino que además tenemos que pagar una multa, con lo cual nuestro compromiso es firme para dar la solución que, como antes también ha dicho Cristina, la más efectiva, que no la única, es vía SAF. Has hablado de la cadena de valor y el mandato no solo es para las aerolíneas, como decías, es una regulación que afecta a distintos actores. ¿Cómo estáis viendo la adopción? ¿Se está cumpliendo? Lógicamente, ¿no? Porque hay un mandato, pero... Yo creo que como pasajeros, que creo que aquí todos somos pasajeros, como hemos dicho, esto es una industria que ha venido para quedarse, vemos que la voluntad de descarbonizar el transporte aéreo es incluso mayor porque es un transporte difícilmente descarbonizable porque, como bien han explicado, las soluciones distintas a los motores de combustión son muy a largo plazo y con sus limitaciones. Y lo que tenemos que hacer es positivizar lo que ya hemos hecho y seguir trabajando y positivizar la barbaridad que hemos hecho ya. Cuando vemos el resultado de ETS del 2024, creo que podemos estar más que satisfechos en el que cuando la DG Move puso como incentivo a la aerolínea 20 millones de derechos, se han consumido sin haber mandato 1.300.000, el 6% en el primer año. El instrumento de hacer escalable el SAF se ha decidido que sea en la última parte de la cadena de valor, en el operador aéreo que es el que quema la molécula. Y nosotros vamos a estar ahí para que esto no solo funcione, sino que siga siendo lo que ya es, una realidad. Que habrá que contar también, porque esa es un poco la sensación a veces de que no se comunica todo el éxito que se va a conseguir. Hablamos mucho de lo que está por delante y de lo que nos van a obligar, pero no de lo que ya se ha... Cuando has nombrado los hermanos Wright, es que cuando pones en perspectiva
Los años que han pasado, todas las vicisitudes a las que el transporte aéreo se ha enfrentado, sea civil o sea militar, es increíble las revoluciones. Y creo que el ejemplo de este tipo de, no solo de el podcast, no solo los paneles, no solo dan magnitud de que esto es un trabajo milimétrico de muchos actores en los que estaremos más o menos de acuerdo, en lo que queremos que sea económicamente viable, pero lo ha comentado Cristina, o sea, el transporte aéreo es universal. Ojalá podamos volar mucho porque implica mucho en la vida personal y profesional y económica de mucha gente. Hablando de magnitud, y ya voy cerrando, intervención muy rápida, voy a pedir a los panelistas. Alejandro, hablabas de esa inversión de más de 1.000 millones de euros, se dice pronto. ¿Qué perspectivas hay con eso? ¿Que sea una primera piedra de algo más? Bueno, a ver, la energía, ya lo estamos comentando, cada vez va a ser más necesaria. Estamos hablando ahora de la energía eléctrica, efectivamente, toda la sostenibilidad del planeta, ¿no? Pero luego nadie quiere tener placas fotovoltaicas ni lo que quiero decir, lo mismo nos está pasando con esto, ¿no? Queremos SAF, pero nadie quiere producirlo, pero al final va a hacer falta, ¿no? En definitiva, la sostenibilidad hay que generarla, tenemos que producirla, y es verdad que estamos en un sector que está creciendo a cada 10 años una media, un 4% como mínimo. Es decir, va a seguir aumentando, a pesar de que estamos siendo aeronaves más eficientes en los motores, en el tema eléctrico del equipamiento, de la aviónica, etcétera, pero sí también es cierto que cada vez van a haber más aviones. Entonces, vamos a necesitar más combustible. La no dependencia de los hidrocarburos es fundamental. Claro. Entonces, tenemos que seguir trabajando en el SAF y seguir potenciándolo. Eso creo que la industria lo tiene clarísimo y, lógicamente, como puesto que no podemos tender al avión eléctrico para pasajeros, hablemos de aviones actuales de 200, 300 pasajeros, pues hay que tender al SAF. El hidrógeno, no sé, no ha salido aquí el hidrógeno, todavía, pero nos quedan 15, 20 años para el hidrógeno y hay que hacer aviones nuevos con nuevos diseños, que no están, que no existen. Sí, hay unos renders muy bonitos y tal, pero no existe el avión, no está certificado y le queda mínimo 15, 20 años. En esa travesía del desierto hay que seguir trabajando con el SAF y potenciarlo. A mí me sigue sorprendiendo que, bueno, en la sociedad avanzada que estamos actualmente, este tema lo estamos dejando un poco de lado, ¿no? Esa es un poco la sensación que creo que estamos los que estamos dentro del sector, ¿no? Viendo que efectivamente se ponen problemas a todo. En este caso concreto que me estaba preguntando, y vuelvo a la pregunta, que era qué está pasando con estos 1.000 millones, pues que está costando. Las autorizaciones, permisos medioambientales se alargan en el tiempo. Tú presentas una documentación y te contestan a los 2 años para decirte que la modifiques. A ver, que no podemos funcionar de esta manera y es como estamos funcionando. Se alargan los problemas, ¿por qué? Porque todos son dificultades para que la cosa se vaya dejando y se vaya dejando. Y no, pues tenemos que poner un poco todo de nuestra mano. Buzón de quejas y ahí queda, que Aerovía también es siempre depositaria de la parte de mejora, ¿no? Está perfecto, está perfecto. Antonio, productores de SAF, estamos aquí, aeropuertos, empresas fabricantes de aeronaves, de motores. En una empresa de ingeniería como Aertec, ¿qué papel puede jugar, en este caso, Aertec, en coordinar todos los esfuerzos para que el SAF cada vez se utilice más? Bueno, yo creo que eso que comentaba al principio, de esa deformación de nuestra Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de aquí de Madrid, realmente es nuestro activo cuando competimos internacionalmente. Y es que tenemos una versión completa de lo que es el negocio de la aviación, desde lo que es el diseño de la aeronave y cómo hay que operarla y cómo hay que mantenerla, hasta el diseño del aeropuerto, que es donde al final el aeropuerto, el avión va a realizar las operaciones, donde realmente lo convierte en un negocio, ¿no? Y aquí hay 3 agentes claros: el fabricante del avión o de los motores, el productor, el que produce el SAF o los combustibles, y el aeropuerto. Los 3 tienen que jugar un papel coordinado. Los 3 tienen que, de alguna forma, sentarse para ver cómo esta hoja de ruta, esta proyección al futuro de aumento de SAF porcentualmente, poco a poco, hasta llegar a un 100%, pues va resolviendo los problemas que tiene cada uno de ellos, ¿no? Y fíjate que me refiero a los 3 y no pongo a la compañía aérea también como cuarto, porque la compañía aérea al final es el cliente de los 3. Los 3 trabajamos para la compañía aérea. Y los 3 realmente trabajamos para la compañía aérea, que realmente es el pasajero. El pasajero es el auténtico tractor, es nuestro auténtico, es el rey, es el cliente de verdad. Y me quiero referir al pasajero porque no pongamos la responsabilidad de la sostenibilidad y de la huella de carbono y demás en el pasajero. El pasajero que disfrute, que vuele, que visite a sus familias, que vea mundo
mundo y que haga lo que tiene que hacer volando, y que seamos los que estamos en la industria, los que estamos resolviendo esa descarbonización necesaria de la aviación, porque como estaba diciendo hace un momento Marta, o somos sostenibles en el futuro o la aviación no lo será, ¿no? Una compañía como la nuestra, ¿qué puede aportar? Pues realmente hablar el lenguaje de todos e intentar que cuando nos sentemos a buscar una solución completa, el end-to-end, bueno, pues todos los agentes estemos todos hablando el mismo idioma y estemos todos coordinados. Es un poco nuestra propuesta. Abel, para terminar, sin que nos tengas que contar nada que sea confidencial, evidentemente, pero ¿hay algún tipo de motor en el que tengáis mayor esperanza en que, por ejemplo, a nivel de operación masiva de este tipo de tecnología? Hay bardado aquí. Vamos a ver. Yo en los últimos años, antes de estar trabajando en defensa, estaba trabajando en un proyecto que se llama el Ultrafan. El Ultrafan es un desarrollo que está promovido por Rolls-Royce, es un motor de altísima relación de derivación, de altísima eficiencia, de relaciones de derivación del orden de 16. Bueno, para los que no tengáis muy claro qué es eso de relación de derivación, es un motor con un fan, un ventilador frontal del orden de 3,5 metros, ¿no? Que eso lo que nos lleva es a tener una mejor eficiencia propulsiva y, por tanto, una reducción del consumo específico y del consumo del avión, ¿no? Ese motor, desde su concepción, llegamos a correr un demostrador tecnológico hace un par de años en los bancos de ensayos de Derby. Desde su concepción, ese motor estaba pensado para poder funcionar con SAF. Que dicho así suena muy bien, quizá no sea tan complicado. Lo que os decía antes, la turbina de gas es un animal robusto, es un animal que es generoso en su tolerancia al combustible, pero sí que es cierto que por esa ausencia que comentábamos antes de aromáticos en el combustible, pues en los sistemas de combustible tienes que introducir ciertas cautelas, ¿no? Y ciertos elementos de sellado, pues tienes que cambiar sus materiales y adaptarlos a esa realidad del SAF. Entonces, el Ultrafan, su campaña inicial de ensayos en Derby, en Inglaterra, pues se ensayó totalmente con SAF. Y, de hecho, yo creo que todos los nuevos desarrolladores de motores ya eso lo tienen en la cabeza, ¿no? Y cualquier motor que salga a partir de ahora pues va a ser compatible con SAF 100%, muy probablemente. Otra cosa es que eso te garantice que puedes hacerlo en el conjunto de la industria. Eso es otra cosa. Muy bien. Lo bueno del podcast es que se puede retroceder y volver a escuchar, porque yo creo que hemos aprendido mucho, se ha hablado de muchos temas en este panel que queríamos hablar sobre los secretos del SAF, donde hemos tenido la fortuna y el placer de poder escuchar a Marta Cencillo, desarrollo de negocio en aviación sostenible de Moeve, a Alejandro Ibrahim, director del aeropuerto de Teruel, a Antonio Gómez Guillamón, cofundador y CEO de Airtech Solutions, y a Abel Jiménez Crisóstomo, ingeniero jefe de nuevos proyectos de defensa de ITP Aero. A los cuatro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este rato. Como digo, que volveremos a escucharlo unas cuantas veces, seguro. Gracias. Muchas gracias. Y lo hemos venido hablando cuando se menciona el SAF. No olvidamos que la aviación lleva ya más de una década ensayándolo, certificándolo, mezclándolo en rutas comerciales, y esto ya es presente. Lo demostró en 2023 Virgin Atlantic, que fue la primera aerolínea en cruzar el océano en un vuelo impulsado únicamente por SAF, como les vamos a contar en el siguiente reportaje, en el que conversamos con la vicepresidenta de Desarrollo Corporativo de Virgin, con Holly Boyd-Boland, y este es el resultado. Ocurrió el 28 de noviembre de 2023, una fecha que quedó marcada en la historia de la aviación. Ese día, Virgin Atlantic operó el Flight 100, el primer vuelo transatlántico de una aerolínea comercial propulsado al 100% con combustible sostenible de aviación. El protagonista fue un Boeing 787 que despegó de Heathrow, en Londres, y aterrizó en el JFK de Nueva York. En lugar de queroseno convencional, el avión llevó en sus tanques únicamente SAF, con el objetivo de demostrar que este combustible funciona. Creo que el desafío del SAF ha sido que requiere una enorme cantidad de inversión, innovación y coordinación a lo largo de toda la cadena de valor. Esto demuestra que un SAF al 100% podría utilizarse hoy en motores, fuselajes e infraestructuras de combustible existentes. Pero el reto por delante es realmente el de la escalabilidad, alcanzar suficiente volumen para que volemos con más combustible sostenible cada día. Cuando hablamos de SAF, al
estar elaborado a partir de residuos y fuentes recicladas, significa que, en comparación con el queroseno tradicional, observamos una reducción de carbono. Y eso a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su producción, su transporte y su uso. Con el Flight 100 logramos aproximadamente una reducción del 70%. Con su hazaña, Virgin Atlantic no resolvió el desafío de la descarbonización, pero dejó un mensaje rotundo. El futuro de volar más limpio y sostenible ya está en marcha. Nuestro agradecimiento al equipo de comunicación de Virgin Atlantic por querer estar presentes de alguna manera en este capítulo y por ayudarnos a contar esa historia de éxito sobre el SAF. Les decía que el SAF es una pieza más dentro del rompecabezas que el sector del transporte aéreo tiene que ordenar en su tránsito hacia la sostenibilidad, un camino en el que, como hemos venido escuchando, hay un calendario, hay metas concretas, hay mandatos, normativas. Vamos a conversar a continuación sobre el transporte aéreo y su agenda decisiva hacia la sostenibilidad, y para ello saludo al representante nacional de sostenibilidad de Airbus en España, Javier Arnaldo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Muchas gracias. Encantado de saludarte. A la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de ALA, de la Asociación de Líneas Aéreas, Carolina Herrero. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por invitarnos. Está también con nosotros Cristina López Villanueva, de la División de Medio Ambiente de NAIRE. ¿Qué tal, Cristina? Encantada de estar aquí. Encantado de saludarte, gracias por venir. Y el director de Sostenibilidad de Vueling, Frank San Martí. Frank, encantado de saludarte, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Empiezo por, estábamos hablando mucho del tema de RefuelEU Aviation, de ese mandato y de los objetivos de neutralidad climática de aquí a 2050. Y empiezo por una pregunta más general, cada uno desde su óptica que lo conteste. ¿Está el sector preparado para escalar la producción y el consumo de SAF al nivel que marca en este momento la Unión Europea? Empiezo por aquí, Javier. Pues se está trabajando. ¿Está preparado a día de hoy? No. O sea, por eso en la mesa anterior se hablaba de esa colaboración público-privada. Están los mimbres, pero hay que seguir trabajando para que ese gap que a día de hoy hace difícil a las aerolíneas asumir porcentajes mayores de SAF pueda ser una realidad. Solo por dar un dato, que luego seguro que sale por aquí, pues el SAF cuesta 3 veces más que el queroseno convencional. Tú cuando vas a la gasolinera puedes dudar entre un producto 3, 10 céntimos. No, esto es por 3. Entonces hay que hacer un trabajo importante para que eso lo podamos escalar y llegar a unos precios más competitivos para, como también se comentó, el pasajero se preocupe de disfrutar de su viaje y de ir allí a ver a los que quiere ir a visitar, o el producto que va en el avión pues llegue. Sin pagar el triple, el pasajero, claro. Yo creo que lo agradeceríamos todos, tú incluido. Cristina. Bueno, desde NAIRE no es un actor, como también sabéis, no es un actor principal en el desarrollo del SAF, pero sí como proveedor de servicio de navegación aérea. Yo creo que el sector, se está viendo que hay gente muy preparada, que creo que hay ilusión con el desarrollo del SAF, pero queda todavía, yo creo, bastante trabajo a nivel de incentivos, de promoción y para que poco a poco vaya siendo algo más tangible, ¿no? Más de lo que ya es. Las que en este momento pagan el SAF son las aerolíneas. Así que, Carolina, empiezo contigo. Sí, yo me sumo un poco a lo que se ha dicho aquí. Se está trabajando mucho, se está trabajando bien, pero todavía queda bastante por hacer. Los informes que hay actualmente, por ejemplo, EASA, que es la Agencia de Seguridad Aérea Europea, lo que apunta es que hay visibilidad de aquí a 2030, pero más allá no tenemos visibilidad. Y luego hay que apuntar también que en 2030 ya empieza el primer mandato de SAF sintético, que es mucho más caro que el SAF convencional, y tenemos que reducir esa brecha de precio, ¿no? Como decía Javier, el SAF es entre 3 y 6 veces más elevado el precio que el combustible convencional. ¿Y cómo lo podemos hacer? Nosotros aquí creemos que la administración pública tiene que jugar un papel fundamental incentivando esa producción. Los productores tienen que hacer, porque la normativa obliga a los productores y nosotros pues lo tenemos que consumir y pagar, pero hay que se necesita una palanca, ¿no?, para ayudar a esa inversión ingente que tienen que hacer los productores a través de incentivos. Y aquí echamos un poco en falta el papel de la administración, porque hay muchas oportunidades, no me quiero adelantar, pero hay muchas oportunidades, se ha dicho a lo largo de la jornada, y es una oportunidad de país el SAF, ¿no? Se puede España, incluso por sus características, convertir en un exportador.
Frank asiente porque me imagino que te suena conocido, ¿no? El argumento. No sé si el precio es un poco la conditio sine qua non bajarlo para que realmente esto sea una alternativa. Exactamente, sí. Es decir, yo creo que estoy más de acuerdo, no puedo estar con Carolina. Al final tenemos un compromiso, somos el primer sector del mundo, la aviación, que nos hemos comprometido a alcanzar las emisiones netas cero en el año 2050. Vamos a, al menos desde la compañía que represento, Vueling, y como somos parte de IAG, pues que fuimos los primeros en asumir este reto, pues nos hemos marcado unos objetivos que son prácticamente el doble de lo que nos dice el mandato. Como parte positiva, el año pasado nos fue muy bien, 12.700 toneladas de SAF, la mayor compra de España de SAF jamás realizada, esto es solo Vueling. IAG, el mayor grupo del mundo en compra de SAF, 165.000 toneladas, pero no es suficiente, es decir, los mandatos europeos están bien, porque es una parte de la certidumbre de la demanda, pero no son suficientes. Lo que hace falta son incentivos a la producción, como muy bien apunta Carolina, también a la demanda, a algún mecanismo tipo price gap para cubrir esa diferencia respecto al combustible fósil. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos obtener 1 tonelada de SAF vale, en algunos casos, con algunos proveedores, lo mismo que 1 tonelada de combustible fósil, queroseno. ¿Por qué? Pues porque ahí hay unos incentivos a la producción y al final, claro, lo que sería absurdo es que en España acabemos importando SAF porque los americanos son los que incentivan la producción, los europeos somos los que incentivamos el consumo y nos acabamos convirtiendo en unos compradores de SAF americano, ¿no? Entonces, si lo que queremos, como bien indica Carolina, es crear, como dice el estudio de Pricewaterhouse que nos hizo para Iberia y Vueling, 270.000 nuevos puestos de trabajo en España, en una nueva industria, con más de 56.000 millones de euros de aportación al PIB, pues lo que necesitamos es una industria aquí, local, que coja los residuos y los convierta en SAF, ¿no? Para ponerlo en perspectiva, he dicho muchos números, 12.700 toneladas de SAF, que es lo que consumimos el año pasado, eso es un 1,9%, prácticamente el 2% de todo el SAF que utilizamos el año pasado. Es decir, hemos adelantado el mandato un año. Para los que saben, pues verán que eso es un reto y el objetivo es ir aumentando, ir duplicando para llegar en 2030 a un 10% por lo menos de SAF, ¿no? que es nuestro compromiso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, lo que se necesita son estos incentivos y bien pensados, cogiendo esquemas como el americano, un poco el británico también, y lo que siempre hemos dicho, nosotros solos no vamos a poder. Necesitamos que toda la cadena de valor, todos los actores se impliquen, ¿no? ¿Precio? ¿A qué precio? Bueno, pues vamos a ser creativos, vamos a seguir buscando formas, no solo en el campo del SAF, en los otros campos, de mejorar la eficiencia, porque una mejora de eficiencia implica menor consumo de combustible, menores emisiones de CO2 y al final para la factura de una compañía low cost como la nuestra, somos la primera compañía low cost del sur de Europa, son más de 220.000 vuelos al año, o sea, es un volumen ingente, con que hagas una pequeña mejora. Una tontería, el Electronic Flight Bag, por ejemplo, ¿no? O sea, la digitalización de la documentación a bordo, quitar 75 kilos de papel a bordo. Una tontería como esto solo son 15 kilos, 16 kilos de CO2 por vuelo. Pues si lo multiplicas por los 223.000 vuelos, claro, tenemos más de 3.500 toneladas de CO2 ahorradas. Entonces, coges toda la cantidad de cosas que se pueden hacer. La del cielo único europeo, ¿no? La optimización de rutas con ENAIRE, estamos en un grupo de trabajo pionero a nivel mundial, optimizando trayectorias. Todo lo que sean también otras iniciativas paralelas para mejorar la eficiencia, reducir el consumo de combustible, es un win-win porque va a reducir las emisiones de CO2. Déjame poner en contexto, ahora que mencionaba lo del cielo único europeo, ahí estamos en una iniciativa con ENAIRE que se llama el OptiPath, que consiste en calcular trayectorias óptimas. Para que os hagáis una idea, el cielo único europeo por sí solo ahorraría el 10% de emisiones de CO2 de todas las emisiones que hay en Europa, 18 millones de toneladas. Estos son las mismas toneladas de CO2 que pueden absorber todos los bosques de un país como Costa Rica. O sea, es brutal, ¿no? Y eso se puede hacer ya. Entonces,
a través de estas otras iniciativas de mejora de eficiencia en aviones y en operaciones, también yo creo que vamos a poder ayudar a conseguir que el coste, que me preguntabas, ¿no?, por el coste, pues no incremente, porque seamos capaces, con otras medidas creativas, de por otros lados ir reduciendo ese coste. Cielo único europeo que se está cocinando a fuego lento, no, lo siguiente, ¿no? O sea, va a ritmo, pero poniéndome un poco en los oídos del oyente de Aerovía, esa comparación que hacías con Estados Unidos me ha parecido muy interesante en cuanto a precio. ¿Es un tema solamente de incentivos fiscales, por ejemplo, los productores? Por ejemplo, es decir, sí. ¿es un tema político de que las autoridades estadounidenses se lo han tomado más en serio? ¿O también hay un tema de, no sé, de lo músculo de los productores? ¿Es únicamente decisión política? No, eso es una decisión política que lo que ayudará es escalar la tecnología, porque no tiene sentido que una tonelada de un combustible que se obtiene con residuos sea 3 veces más cara o 5 que un combustible que se extrae bajo tierra y sale solo, ¿no? Es decir, cuando esté escalada la tecnología, porque el CAPEX, digamos, la inversión ya haya sido asumida, luego el OPEX, bien, si se eficienta bien el proceso, también es un tema de eficiencia al final, pues a largo plazo, 2040, 45 aproximadamente, es muy probable, según varias fuentes, que se acaben equilibrando los precios de una tonelada de SAF con un combustible tradicional. La clave aquí es cómo lo escalamos, cómo se escala esta tecnología para que sea lo más suave y lo menos dolorosa posible esta transición, ¿no? Y la eficiencia es clave. Y seguro, estoy convencido, no soy un experto químico, pero en el caso aeronáutico, que es lo que sabemos hacer nosotros, una tontería como poner la piel que simula el tiburón a nuestros aviones, que mimetiza la piel del tiburón, eso ya nos permitiría ahorrar un 5%, que es lo que acabamos de hacer ahora con un acuerdo que hemos firmado con una compañía australiana, ¿no? Pues cosas así, es decir, creatividad, y eso se consigue con el I+D, con la inversión y el apoyo público-privado. Sigo contigo, Frank, que te tienes que marchar y no quiero que pierdas el vuelo por nuestra culpa. Vueling es una compañía que hacéis vuelos fundamentalmente europeos, también en otras regiones, como por ejemplo en África, ¿no? Pero el Refuel Aviation EU os afecta especialmente. ¿Qué os parecen los incentivos? Entiendo por lo que estabas diciendo, no sé si insuficientes. Sí, totalmente. Es decir, tenemos un impacto gordísimo en Europa. Somos ya la compañía con más peso en el sur de Europa de las low cost y una de las que tiene más consumo de ETS, por decirlo así, o sea, emisiones de CO2 que hay que pagar al sistema europeo de CO2. Estamos pagando desde hace muchos años muchísimo dinero cada año en emisiones de CO2. Entonces, una de las reclamaciones que llevamos muchos años haciendo es decir, oye, pues ¿por qué no se revierte este pago? O sea, no es que estemos pidiendo incentivos de la nada, no. De esas tasas que estamos pagando, que se supone que iban a ser para la innovación y la descarbonización, pues ¿por qué no se revierten en el sector y lo invertimos en esto, en escalar la producción y hacer que haya cada vez más plantas de SAF en nuestro país, por ejemplo? Y hacer posible SAF avanzado, que es el que se obtiene a partir de residuos, o incluso el sintético, el PTL, con el hidrógeno verde. Te despedía ya porque no quiero que pierdas el vuelo. Frank Samartí, director de sostenibilidad de Vueling, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buen viaje de vuelta. Muchísimas gracias a vosotros. Y corre. Vuela. Gracias. Sigo conversando. No pierdas el vuelo, Frank. Esperamos tu mensaje ya desde el avión dentro de unos minutos. Estamos hablando de la penetración del SAF, que va poco a poco incrementándose, pero la realidad es que a día de hoy, si uno analiza el consumo, sigue siendo muy bajo en comparación con los combustibles tradicionales. En vuestra opinión, ¿qué tipo de medidas? Ya hemos hablado, ¿no?, algunas pistas, lo fiscal, los incentivos. ¿Qué se puede hacer para que vaya incrementándose el porcentaje de uso de este combustible en las operaciones? Empiezo contigo. ¿Empiezo por mí? Bueno, por no repetir lo que Fran ha dicho, primero está la voluntad de todos los que estamos aquí, y yo, por poner en valor lo que en Airbus hemos hecho el año pasado, hemos consumido un 18% del combustible que hemos consumido en la compañía ha sido SAF. O sea, la voluntad tiene un coste asociado, que es evidente, eso es el primero. Y luego buscar esas colaboraciones entre todos los actores de la aviación. Esto no es algo que tiene que pagar el viajero ni la aerolínea, es algo, si estamos convencidos de que la aviación es positivo para la sociedad, que trae desarrollo, que trae igualdad, que nos permite desplazarnos, buscar nuestro futuro en otras
zonas, con otras personas, pues tenemos que apostar con ello. Esas ayudas que inicialmente son muy importantes de los organismos públicos en los primeros estadios de desarrollo hasta que la madurez que tiene la tecnología permita que luego se sostenga ellas mismas, es muy importante. Hay mecanismos más complejos, como pues en contratos de diferencias, dobles subastas. Hay ejemplos en otros sectores que podemos traer ahora al sector del SAF para desarrollarlos. Estados Unidos ha escogido unas vías, Europa se está cogiendo otras. La colaboración es la base de que, sobre todo, hagamos un terreno de juego equilibrado, donde nadie juegue con ventaja respecto a sus competidores y luego les exijamos. Entonces, para mí eso es fundamental y complicado, supongo, ¿no? Nivelar el terreno, digo, a nivel global, ¿no? Porque es una industria global. En Europa es fácil, somos 27, siempre nos ponemos de acuerdo, el resto del continente, pues igual. Me voy a callar para no dejar cosas a los demás. Cristina, Enaire es lo que se conoce como una SP, ¿no? Un proveedor de servicios de navegación aérea. Ahí me imagino que hay mucho de optimizar rutas, etcétera. No se gasta combustible como tal desde los centros de control, pero es verdad que hay muchos empleados en Enaire y también se habla del Scope 3, de los vuelos de los empleados, de los trabajadores. No sé si es una de las líneas que también tenéis trazadas en Enaire para avanzar en este tema. Sí, tenemos un compromiso firme con el alcance 3, con el Scope 3. En este caso, ahora mismo, como ente público empresarial, no estamos obligados hasta 2028 al cálculo de las emisiones de huella de carbono de este alcance 3, en el que se incluye los viajes de los clientes, vamos, del personal, pero sí que estamos ya trabajando en el cálculo, aunque no estamos en la obligación, sí que hemos hecho este 2025 todo el cálculo del 2023 y el 2024 de todo este consumo que se está llevando a cabo para a futuro poder hacer un plan de reducción, que bueno, yo creo que ya a nivel corporativo se ha hecho desde la pandemia, ya se ha visto de otra forma el viaje, se están reduciendo esos viajes, pero creo que sí que tiene que haber un plan de reducción, que queremos trabajar en ello, pero para eso necesitamos ese cálculo y saber realmente poner en números lo que se traduce, ¿no? Los viajes, en qué consumo se traduce y en qué emisiones se traduce. Carolina, por seguir con el buzón de quejas en este caso la Administración, que es algo así como muy general, pero como interlocutores de referencia que sois con las administraciones públicas, ¿qué se puede hacer desde lo público, en este caso, para ayudar a lo privado también a avanzar en esta agenda? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Nos consta que quieren colaborar, pero bueno, incido en lo que he dicho antes, incentivos, ¿no? Yo creo que aquí hay una apuesta de país muy grande que va más allá del sector aéreo, porque antes se ha dicho el consumo de SAF puede reducir las emisiones entre un 80 y un 100% en todo el ciclo de vida del combustible, y supone como solución de nuestro sector, que es de difícil descarbonización, un 60% de las reducciones a futuro, ¿no? Para alcanzar ese objetivo de emisiones netas cero en 2050. Y por la situación geográfica de España, porque es rica en renovables y en biomasa, creemos que hay una oportunidad aquí muy grande de desarrollo para la reindustrialización de nuestra industria, de España, pero también para el campo, para la economía circular, y es el SAF, ¿no? Se ha dicho a lo largo de la jornada que es a día de hoy la solución más efectiva para esa descarbonización en el corto plazo. Pensamos que también en el largo plazo, porque creemos que es una solución que se va a quedar para el largo radio, y creemos que España, que hay un país que se nos presenta a todos. Por eso, ese llamamiento a la Administración para que apueste por esta solución, con el apoyo, incentivos fiscales, apoyo a las inversiones. O sea, hay muchas fórmulas que se pueden explorar y creemos que es vital su involucración. Javier, decían en el panel anterior, creo que ha sido Alejandro o Antonio, hablaban de lo de los renders, ¿no? Que cuando uno ve los aviones que alguien diseña en un ordenador y se lo imagina, pero es a veces complicado desde fuera entender que eso efectivamente se está pensando ya con una lógica de que se convierte en realidad. Se está hablando mucho de SAF, pero hemos hablado de lo eléctrico, del hidrógeno. ¿Cómo se hace todo eso compatible? Pues supongo que no hay que elegir una cosa u otra, pero cada cosa a su ritmo, ¿no? De momento el SAF ya está aquí, lo eléctrico y el hidrógeno pinta que está más lejos, ¿no? Lo has resumido bastante bien. Sí. O sea, hay
ideas, conceptos que se quieren desarrollar, conceptos que ya empiezan a ser una realidad en nuestro mundo de la aviación, desde que tienes un concepto de un avión hasta que realmente acaba siendo una realidad. 15, 20 años no estamos hablando de barbaridades, que para otro sector sí lo son. Sí, entonces, aquí estamos hablando, o queremos ir a hablar a los conceptos de esos aviones de hidrógeno, que todos deseamos que sea una realidad, pero como bien se ha comentado, tendremos que irnos a mitad de este siglo para que eso sea una realidad. Tiene un desarrollo muy complejo, no solo la plataforma, la aeronave, sino todo el sistema de distribución que lo tiene que acompañar. Entonces, nosotros estamos convencidos que llegará, pero la aviación no va a ser el principal driver del desarrollo del hidrógeno. Son otros sectores los que van a tirar y nosotros nos vamos a beneficiar de ese desarrollo y de ese escalado de precios. Si hablamos del SAF es caro, el hidrógeno lleva un cerito más casi si le queremos poner al lado. Entonces es mucho más caro, está más lejos. Como bien se comentaba, y lo comentó antes Abel, hay que entender la electrificación en la aviación. No estamos hablando de poner pilas a un avión o una batería y va a hacer 500 kilómetros o 2.000 con 300 personas. No. Eso son etapas, son maduraciones y lo que se va a hacer es precisamente lo que él ha indicado. Se van a optimizar sistemas que hoy son pesados, neumáticos, hidráulicos, que con la electrónica y con la tecnología van a ser más ligeros, menor consumo y va a mejorar la eficiencia de la aeronave. Pero lo que tenemos hoy y nosotros como fabricantes no le vemos el fin, es los combustibles sostenibles. Tenemos que ir hacia unos combustibles líquidos, no podemos descarbonizar de otra manera realista a día de hoy y que esos combustibles en todo su ciclo de vida generen el menor número de emisiones y efectos negativos posibles para que sigamos disfrutando de los beneficios de la aviación. ¿Cuál dirías, si es que existe una decisión al respecto, que es la apuesta desde Airbus? Y entre todas estas tecnologías, si hubiera que apostar por una, ¿por cuál? No, apostar por una no tiene sentido. Nosotros tecnológicamente nos definimos, digamos, agnósticos. O sea, la tecnología tiene un estado hoy y va a evolucionar. Los departamentos de R&T, los centros de investigación están trabajando y las barreras tecnológicas que hoy parecen insalvables, igual en 5 años se pueden salvar. Entonces, nuestra vía preferente claramente es hacer desarrollo sobre las tecnologías actuales, sobre el SAF. Estamos preparando las plataformas para la parte de hidrógeno, esas hibridaciones con las partes eléctricas, las pilas de combustibles de hidrógeno, e iremos viendo, según vayamos conociendo y evolucionando, incorporaremos esas mejoras. Un poco para todos, y empiezo por ti, Carolina. Cuando se habla del incremento del coste que este tipo de soluciones conlleva, ¿quién debería asumir ese coste? ¿El pasajero? ¿Repartirlo un poco entre todos los actores? Bueno, o las aerolíneas. Si se puede repartir, mejor. No, a ver... o las aerolíneas, he dicho al final, sí. No, bueno, a ver, lo consumen las compañías aéreas, debe ser asumido, pero como digo, para que la implementación tenga éxito, tiene que ser accesible y asequible también. Y aquí, como he dicho anteriormente, juega un papel fundamental la Administración, debe acompañar, porque la transición es tan grande en el caso del sector aéreo, porque somos un sector muy difícil de descarbonización, el paso es tan grande que se tiene que dar que no lo podemos hacer solos. La cadena, yo creo que toda la cadena del sector aéreo estamos todos a una, pero falta esa iniciativa pública. Y pagarlo, bueno, sí debe hacer frente las compañías aéreas, pero se pueden hacer también, por ejemplo, las empresas, sus viajes corporativos pueden apostar porque su viaje sea más sostenible adquiriendo parte del SAF o iniciativas individuales. Yo soy también consumo viajes, ¿no? Y puedo cooperar con esa factura. Para que se hagan una idea, solo este año que ha entrado el mandato de SAF un 2% que consumimos las compañías aéreas. Hay incluso compañías, como ha dicho Fran, en el caso de Vueling, que ha superado ya ese objetivo de este año.
pues cuantificábamos las compañías aéreas que operan en España un sobrecoste de más de 200 millones solo en SAF. O sea, ese 2% de SAF supone más de 200 millones de euros, ¿no? Pero bueno, sí, son las compañías aéreas las que deben hacer frente, pero hay que darles ayudas, ¿no? Y hay que favorecer esa investigación, esa inversión por parte de los productores, y tiene que estar Me repito mucho, pero es que creo que es fundamental que la Administración nos acompañe en esta transición a todos los factores, o sea, a todos los actores y principalmente, en este caso, los productores. Cristina, en el caso de Naire, navegación aérea, uno piensa en tasas también, ¿no? Que podría ser otra vía. Ya ha salido el nombre, se ha mencionado el cielo único europeo, que a veces parece que es un poco la solución a todo y no, seguramente, ¿no? Es una pata más, pero ¿cómo veis esto, el tema de repartir los costes para avanzar en esta agenda? Creo que es bastante justo lo que está comentando a nivel de aerolíneas. O sea, el peso principal al principio parece que recae solamente en las aerolíneas aéreas, pero cómo cada parte del sector puede participar en intentar reducir. Frank lo ha comentado antes, cómo puede ser que la reducción unas rutas más eficientes, que ahí está la participación de Naire, cómo puede conllevar a una reducción de consumo de combustible, que eso es coste, y lo que puede beneficiar en esa balanza de lo que puede ser una inversión que se puede entender como una pérdida con un beneficio. O sea, creo que tenemos que apoyar para que las compañías aéreas puedan aportar, como con el resto, en un desarrollo más sostenible, que es a lo que queremos llegar como sector. Frank ha hablado de la diferencia de Estados Unidos-Europa, ¿no? En lo que tiene que ver, por ejemplo, el precio del SAF. En una industria global, no sé si os preocupa que puedan generarse desigualdades, que estábamos hablando antes, Javier, de nivelar un poco el terreno de juego entre todos los países, pero siendo realistas, cada país fuera de la Unión Europea hace un poco no sé si la guerra por su cuenta. Cada uno tiene su propia también capacidad de tomar decisiones sin consultar a los demás. ¿Os preocupa que eso pueda generar cierta desigualdad? ¿Que España, por ejemplo, o la Unión Europea perder competitividad? Sí, yo creo que nos tiene que preocupar a todos. Que las reglas del juego no sean los mismos. Evidentemente, cada país es independiente. Unos están en unos organismos internacionales y firman unos acuerdos, otros no. El nivel de desarrollo no es el mismo. Yo creo que también ahí tenemos que los más desarrollados o más evolucionados ser sensibles a las realidades de otras geografías que no han tenido la oportunidad de desarrollarse hasta ahora e imponerle directamente lo que nosotros estamos haciendo. Igual no parece lo más lógico y hay que trabajar en acuerdos. También se comentó en la primera parte del podcast. No tendría sentido que nos dedicamos a mover el SAF de una parte del mundo a otra, o que lo que llamemos SAF en Europa no sea lo mismo que llamen en Asia o en Estados Unidos. Esto es un reto, la descarbonización y la lucha contra el cambio climático global. De nada sirve que una región nos queramos poner la medalla de ser los más y luego el 90% no lo haga. El impacto es global, la solución tiene que ser global y creo que, como hay un dicho, vale más ir juntos todos que uno corriendo solito, que no va a llegar a ningún lado. Pero eso que suena muy bien, desde luego, el enforcement de eso después no es tan sencillo, ¿no? Es decir, si un país como, por ejemplo, China quiere ir por su cuenta, puede. En la ONU se pondrían de acuerdo todos los días y no tenemos muchos ejemplos. No sé cómo también veis un poco el tema de poner al sector de acuerdo a nivel global, ¿no? Que es una agenda global esta, ¿no? Efectivamente. Sí, porque al final lo que es la palabra sostenibilidad tiene varias componentes. Está la componente de sostenibilidad económica, social y ambiental. No vale ir por separado. Entonces creo que sí que tiene que haber un conjunto, porque no puede beneficiarte, como comenta, a nivel medioambiental, ¿no? Ser los pioneros, mientras que estás a otra parte de población teniendo incremento a nivel social o económico. Carolina, mientras estamos grabando esto, está en Montreal ocurriendo la asamblea de la OACI. Son foros importantes, ¿no? Donde este tipo de cuestiones, me imagino, que cada vez van a tener un protagonismo mayor, ¿no? Sí, seguramente se hable de ello. Vamos, es uno de los principales retos del sector aéreo, o sea, que cobrará bastante protagonismo, seguro. O diría que actualmente es el principal reto, ¿no? Tenemos por delante un desafío muy importante, no solo con el SAF, sino también con el resto de soluciones. Se ha hablado de ellas, el uso del hidrógeno, el avión eléctrico, o sea, que es un desafío que nos va a copar durante mucho tiempo, ¿no?
Voy cerrando. Este podcast es un muy buen ejemplo de que se están haciendo muchas cosas para avanzar en esta agenda. Sin embargo, el sector aéreo viene arrastrando, ¿no? Sobre todo ya después de la pandemia, también un poquito antes, esa imagen de ser el gran causante, a veces parece, ¿no? Sin que además lo sea con los datos en la mano, del cambio climático, etcétera, etcétera. ¿Qué mensaje se le traslada a la sociedad? ¿Qué se le puede decir desde el sector cuando se habla de sostenibilidad, de que realmente esto se está tomando en serio, que no es una labor de greenwashing, sino que realmente hay iniciativas que van en serio porque, como se ha dicho ya varias veces, ¿será sostenible o no será el transporte aéreo? ¿Qué se le puede decir a la sociedad? Pues nada, que miremos nuestra historia. Los hermanos Wright se les tildó de locos por pretender levantar algo del suelo que pesaba más del aire. Cuando lo consiguieron dijeron que bueno, eso era súper peligroso para que lo hiciese más gente, y la aviación consiguió o ha conseguido ser el medio de transporte más seguro. Luego se ha dicho que es para los ricos, la aviación era para los ricos, una pequeña parte de la población iba a poder volar. Pues me imagino que casi todos los que estamos aquí sentados hoy en la primera podcast con público y los que nos están escuchando habrán volado alguna vez, y es realmente accesible, o sea, es una realidad. Nuestro siguiente challenge o reto que tenemos por delante es precisamente descarbonizar el sector. Hemos conseguido el otro, no tenemos ninguna duda que lo vamos a conseguir también. Hay que esperar a 2050, Cristina. Yo no sé si los que estamos aquí llegaremos todos, yo espero que sí, pero hay que esperar a 2050. ¿Se le puede decir a la sociedad que ya el sector está en ello? Hombre, el sector ya lleva años trabajando en lo que es la descarbonización, al igual que en un inicio, la parte del desarrollo que ha tenido el sector, por ejemplo, a nivel de impacto, yo hablo a nivel de impacto más ambiental, en su momento ha sido una mejora a nivel acústico de ruido. Se sabe ahora mismo que los aviones actuales hacen son 75% menos ruidosos que los de los años 50. Ahora yo creo que toca el papel de las emisiones y se está trabajando en ello. Ahora desde NAIRE estamos trabajando, como estábamos comentando, en esa eficiencia en ruta, y se lleva años trabajando y se están consiguiendo datos bastante interesantes. O sea, a nivel europeo estamos por encima de la media europea en cuanto a eficiencia en horizontal y eficiencia vertical. Eficiencia vertical a nivel de los descensos continuos. Ya hemos conseguido obtener un 30% de los descensos continuos respecto al 18% de la media de Europa. Con lo cual, creo que es bastante significativo el papel que se está haciendo, en este caso como del sector y en este caso en NAIRE como proveedor de servicio. Carolina, compañías aéreas, como diría que le estamos trabajando en ello, supongo, ¿no? Efectivamente. Se ha dicho, el sector aéreo será sostenible o no será. Nosotros lo decimos desde ALA repetidamente porque será así. Son prueba de todo lo que se está haciendo mucho. No solo ahora, se ha venido haciendo, por ejemplo, las nuevas flotas son un 25% más sostenibles que el avión, ¿no? El avión que viene a sustituir cuando incorporas un nuevo avión en tu flota, ¿no? Y se está haciendo mucho. Estamos colaborando también con ENAIRE para mejorar todos los procedimientos para ser más sostenibles. Se está consumiendo SAF, se está reduciendo el peso de las aeronaves, se está haciendo todo, se están también adoptando medidas de mercado, el sistema de comercios de derechos de emisión ETS, el CORSIA, ya es obligatorio, pero hasta ahora solo se está haciendo una medición con el CORSIA, pero dentro de poco empezarán los créditos para los vuelos internacionales. O sea, venimos haciendo mucho y se va a hacer más. Y nos hemos propuesto objetivo emisiones netas cero en 2050, y yo, como ha dicho Javier, y que hemos dicho en esta mesa, creo que lo vamos a conseguir, porque se han hecho cosas muy difíciles y en eso estamos, y soy optimista, creo que lo alcanzaremos. Bueno, habíamos titulado esta conversación El transporte aéreo y su agenda decisiva hacia la sostenibilidad. Creo que ha quedado manifiesto que hay una decisión y que es determinante esta agenda para el futuro del sector. Hemos conversado, además de con Frank Sanmartí de Vueling, con Javier Arnaldo, representante nacional de sostenibilidad de Airbus en España, con Carolina Herrero, con la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de ALA, y con Cristina López Villanueva, de la División de Medio Ambiente de NAIRE. Muchísimas gracias por estar en este capítulo de Aerovía y a seguir trabajando, que hay todavía mucho por hacer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y estamos entrando ya en la recta final de este capítulo de Aerovía. Antes del cierre y de que yo me interponga entre el final del capítulo y el cóctel, un mensaje importante para nuestros oyentes. En los días más inciertos para la aviación, cuando volar parecía más difícil que nunca,
nació un podcast creado para contar con rigor y pasión la realidad del sector. Es una situación sin precedentes. Bueno, yo creo que todavía seguimos en modo supervivencia. Una pandemia global como ahora vivimos con el coronavirus. Esto ha sido realmente una situación de gran profundidad en cuanto a la crisis. La crisis es inédita, no es una crisis como las que habíamos vivido hasta ahora. En estos más de 5 años, Aerovía, tu podcast de aviación en español, se ha convertido en la voz de quienes viven y sienten el transporte aéreo. Entrevistas, reportajes y análisis sobre aviación civil, aviación militar, aviación general y deportiva, drones, espacio. Un podcast con más de 125 capítulos en los que más de 200 voces expertas nos han compartido sus conocimientos. Y había tal cantidad de aviones que hasta en la calle de rodaje estaba bloqueado. Obviamente, al haber un ángulo de ataque muy elevado, evita que el avión entre en pérdida. La formación continua de los controladores incluye sesiones de simulación. Hay 3 o 4 aviones de otras aerolíneas y dices, bueno, mira, al menos ellos van delante, si se llevan algún misil. En el avión dentro parece un barco y luego pues la parte de arriba, pues bueno, sin ser un avión muy antiguo, porque creo que... En cada misión queda la segunda misión, que es tomar con seguridad en el portaaviones. Me parece que es el final de una época de aviones diseñados para el piloto. La controladora ha vivido lo que se llama un estrés por incidente crítico. Lo más peligroso es un impacto contra el timón de profundidad. La pista más larga, la 0119, no llega a los 7.000 pies, pero es una pista más bien corta. Desde el primer capítulo, hemos acompañado al sector en sus grandes desafíos, en momentos históricos y también en la innovación que marcará el futuro. Gracias, oyentes, por vuestra fidelidad en estos más de 5 años de vuelo compartido. Muchas gracias por ser nuestro mejor combustible. El agradecimiento a los oyentes, que efectivamente son nuestro mejor combustible, que hoy venía muy al pelo de lo que estamos hablando. Ya cerramos un par de... y que nos perdonen los oyentes y las personas que lo van a ver después porque no están con nosotros aquí y no se van a poder llevar el calendario que vamos a repartir ahora con las fotos de Jorge Guardia, a quien no veo, pero sé que está en la sala. Jorge, por favor, un aplauso porque las fotos van a lucir muy bonitas. Las fotos de Jorge Guardia, que es un grandísimo plane spotter, van a lucir en las oficinas de muchas de las personas que están aquí, van a ver el calendario y creo que les va a gustar mucho. Además tiene efemérides aeronáuticas que en muchos casos son golpes absolutos de realidad, de lo rápido que pasa el tiempo. El año que viene, 2026, hay efemérides de todo tipo, como por ejemplo, hablo de memoria, creo que son 10 años del fin del programa de la 380, en fin, ya pasa el tiempo muy rápido. Es el centenario del Plus Ultra, en fin, 2026. Como digo, las efemérides más interesantes aeronáuticas y los eventos más importantes aeronáuticos que ya tienen fecha están en ese calendario que va a decorar muchas paredes, insisto, y que ahora al terminar, después del cóctel, para que no tenga que competir calendario versus copa de vino, lo puedan todos llevar a su casa. Déjenme que agradezca que esta grabación no hubiera sido posible sin el trabajo de muchas personas, y lo tengo apuntado porque no me quiero dejar a nadie. Agradecimientos a Víctor Serrano de Words for Aviation, a Luis Álvarez de SOSFE, a Patricia Palomar y a Luis Martín Crespo de Hispa Aviación, a Eduardo Gavilán y a todo el equipo, a nuestros amigos de Aviación Digital. Muchísimas gracias por todo. A Pablo Díaz, que finalmente no ha podido venir aquí desde Buenos Aires de Aviación Line, desde América Latina. A todo el equipo de MOE que ha estado involucrado en los preparativos de este capítulo. A todas las instituciones, invitados, panelistas, organizaciones profesionales, colaboradores, amigos, oyentes que no se han querido perder esta grabación tan especial. Ojalá el primero de muchos capítulos frente a ustedes, y que toca cerrar, como siempre, diciéndoles que así llegamos al final de este capítulo de Aerovía, que pronto nos volvemos a encontrar en las principales plataformas como Apple Podcast, iVoox, Spotify, Audible, etcétera, que mientras tanto recuerden que pueden descargar todos nuestros contenidos desde el primer capítulo en mayo de 2020 hasta la fecha en www.aerovia.net, que nos pueden seguir ahí y que nos pueden seguir también en nuestros perfiles en las redes sociales, además de nuestro correo electrónico en info@aerovia.net. Una vez más, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias, energías fósiles.
Pero es el momento de empezar a separarnos, impulsando también el biocombustible de segunda generación SAF para hacer la aviación más sostenible. CEPSA se transforma en MUEVE. Este futuro tiene futuro.